Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. En esta clase vamos a platicar un tema muy importante para el Ceneval de Ingeniería Química, pero también de manera general para los conceptos de ingeniería, en donde utilizamos tuberías o tratamos de diseñar tuberías. Entonces, aquí vamos a platicar sobre el diseño de las tuberías, qué parámetros necesitamos para diseñar una tubería y, por supuesto, el concepto de la cédula. Entonces vamos a ver en esa parte que tenemos una tubería, una sección tubería, en este caso circular, puede no ser circular, eso lo vamos a ver después, cómo se calcula una tubería, por ejemplo, cuando tú quieres que no sea totalmente circular, puede ser, por ejemplo, un canal de riego, ¿no? Tú quieres transportar un fluido y lo que tenemos que ver es qué parámetros hay que determinar para poder diseñar la tubería. Bueno, vamos a pensar que es una tubería circular, ¿sí? Una tubería tal cual como las que utilizamos incluso en casa para toda la parte de la fontanería de los baños, la regadera y la tubería es de cobre. Entonces, en un punto dado, el fluido va a tener una presión 1 y en otro punto dado, presión 2. En ese tramo de tubería está circulando un fluido. Generalmente de fenómenos de transporte podemos asumir que el perfil de velocidad es este, es decir, la velocidad del fluido en el centro de la tubería es mayor que a la medida que te acercas a la pared, ¿no? Y por supuesto que la pared de esa tubería pues no es lisa, tiene cierta rugosidad que va a provocar la famosa fricción. Y precisamente en los cálculos del Ceneval o en cálculos de ingeniería siempre nos piden calcular cuál es la pérdida por fricción, debido a la fricción, la pérdida energética debido a la rugosidad de la pared de la tubería en cierto fluido, lo cual es importante porque hay que compensarla. Cuando deseamos diseñar una bomba para transportar un fluido, necesitamos una tubería. Esta tubería va a provocar una pérdida de energía en el fluido y por lo tanto esa pérdida de energía la tiene que compensar la bomba, es como adicionarla. Y bueno, el fluido se va a transportar precisamente porque hay un cambio de presión, ¿no? Es decir, la presión 1 es mayor con respecto a la presión 2. Por esa razón se transporta el fluido. Otros aspectos importantes es que toda tubería tiene un espesor, es decir, un grosor, digamos, de lámina. Si tú cortaras la tubería, formarías un rectángulo, así como sí, pieza de cartulina. Si la doblas, puedes hacer un círculo. El grosor de ello en realidad es una diferencia entre un diámetro interno menos un diámetro externo. A esto le llamamos espesor, espesor de tubería. También lo podemos ver en términos del radio. El diámetro es dos veces el radio, entonces nos quedaría pues prácticamente que la diferencia de los radios, radio interno y radio externo, también me daría el espesor. Si restamos los radios, ¿estás de acuerdo? Si restamos perdón, los diámetros, el diámetro interno menos el diámetro externo, nos van a quedar dos espesores, un espesor de este lado y otro espesor. Entonces es muy importante, si utilizas los diámetros, la diferencia son dos veces el espesor. Y si utilizas los radios, únicamente estás hablando de un espesor. Ahora, ¿cuáles propiedades son importantes en el flujo de fluidos? Principalmente las propiedades físicas del fluido, ¿verdad? Que estas siempre van a depender de la temperatura y presión. Cuando hablamos totalmente de líquidos, pues dependen más solamente de la temperatura que de la presión. Pero si trabajamos con gases, puede influir estas dos variables termodinámicas, la temperatura y la presión. Y por supuesto, pues la densidad, cuando hablamos de las propiedades que pueden depender de la temperatura y presión, es la densidad, si es un gas o un líquido. Y por supuesto, la viscosidad, que es la viscosidad dinámica, pues es, digamos, una medida de qué tanta resistencia opone el fluido a deslizarse. ¿En dónde? A través de la tubería. Entonces, pues entre más viscoso es el fluido, pues más resistencia pone. Haz de cuenta que puedes tener aceite con agua, los colocas en una pared. ¿Quién va a escurrir más rápido? Se tiende a deslizar más rápido el agua. ¿Quién tiende una menor deslizamiento? El aceite. Entonces el aceite es más viscoso que el agua. Y bueno, en las tuberías, en función de la presión de operación que necesitamos en un determinado proceso,
Se acostumbra a manejar un número adimensional. Este número adimensional se le conoce como número de cédula. ¿A qué es igual este valor? Bueno, es igual a 1000 veces la presión de operación de la tubería entre el esfuerzo permisible del material del cual está construida la tubería. Y bueno, vas a encontrar que para acero inoxidable no solamente hay estas cédulas, hay una gran cantidad, pero las más comunes son cédula 10, cédula 40 y cédula 80. Y bueno, ¿cuál es el esfuerzo permisible? Eso ya es una propiedad del material, ¿de acuerdo? Y bueno, para de hacer un diseño de una tubería desde el punto de vista, pues ya más riguroso químicamente hablando, pues bueno, siempre vamos a necesitar de dos parámetros relevantes, ¿no? Se puede hacer a partir de la velocidad recomendada o velocidad de operación, como lo quieras ver, en donde ya son reglas heurísticas, ya son, digamos, parámetros que se recomiendan, por eso se dice que son heurísticas de diseño. Y bueno, por ejemplo, la velocidad en líquidos que no son tan altamente viscosos, pensemos agua, pues la velocidad debe estar entre 1 a 3 metros sobre segundo. La caída de presión en la tubería, en ese tramo de tubería, debe ser en lo mucho 0.5 kilopascales por metro. Para líquidos por gravedad, o sea que no van en una tubería, sino que escurren por gravedad, pues bueno, no hay un parámetro como tal. Para gases y vapores, la velocidad está entre 15 a 30 metros sobre segundos y la caída de presión nos dice que es 0.02% de la caída de presión total en la línea. Para vapor de alta presión, que se utiliza para calentamiento generalmente, de 30 a 60 metros sobre segundo. Y bueno, esta es una manera de recomendación, lo puedes encontrar en el libro de Chemical Engineering Design. Y bueno, es el Coulson, el autor. Y bueno, hay otra opción, también hay correlaciones, pero las correlaciones siempre surgen a nivel laboratorio cuando se hacen ciertos experimentos, pero en esos experimentos tú acoplas ciertas condiciones, ¿verdad? Por supuesto, está acotado al tipo de material. Por ejemplo, aquí puedes encontrar que el diámetro óptimo, ajá, en donde se toman aspectos económicos, es decir, según aquí lo que trata de ver es que cuál es el diámetro óptimo, ajá, para una determinada operación en donde quiero transportar un líquido. Bueno, depende del gasto, de la viscosidad, de la densidad, y esos numeritos en realidad son ajustes que se hacen a datos experimentales. Entonces, bueno, puedes encontrar ese tipo de correlaciones. Y aquí te comentaba que cuáles son las cédulas. Bueno, no puedo hacer más grande esto, pero creo que sí se logra observar. Tenemos aquí algunos números, por ejemplo, el NPCS, que es Nominal Pi Size, es el número o tamaño de la tubería nominal. El diámetro nominal viene en milímetros o en pulgadas. Tenemos el diámetro exterior, el espesor de la tubería, que es lo que habíamos visto, ese valor de ese. Y tenemos diferentes cédulas, como puedes ver, el diámetro interno, el área de flujo, que sería el área, pues principalmente donde va a trasladarse el flujo. Esta es cédula 40, cédula 80, entonces, pues bueno, esto lo puedes encontrar en Applied Fluid Mechanics de Robert Mott. Entonces, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a hacer un cálculo rápidamente para que te vayas adentrando a esto. Por ejemplo, nos dice determina el número de cédula adecuado para una tubería de 4 pulgadas de diámetro interno. Es muy importante el diámetro interno, se utiliza en toda la parte de flujo de fluidos. ¿Por qué? Porque es ahí donde va el fluido, ¿verdad? Muchos errores se cometen cuando nos dicen un diámetro de 4 pulgadas y nosotros no vamos a tablas y buscamos el diámetro interno, simplemente consideramos que ese diámetro es el interno, pero ese es un error. Entonces, el diámetro interno es el que nos digan, el que tiene que ser el interno. Dice cuyo material es acero soldado. Esfuerzo de trabajo permitido es 41.4 newton sobre milímetro al cuadrado. Perdón, aquí el exponente. Para operar a 120 grados centígrados y 3.312 kilopascales sobre metro cuadrado. Disculpen ahí la potencia. Y bueno, ¿qué datos tenemos? Pues que es acero soldado, que el esfuerzo es tanto, que el diámetro interno es 4 pulgadas
Y la cédula entonces es 1000 veces la presión de operación, ¿sí? Entre el esfuerzo permisible. Lo convertimos a las mismas unidades y nos da que necesitamos cédula 80. Entonces, entre más grande es la cédula, ¿qué quiere decir? Que vamos a trabajar a una operación, bueno, a una presión de operación más alta. Por ello, la cédula que se utiliza para transportar líquidos como agua, pues es cédula 40. Entonces, para otros casos, la cédula es 80, pero ya sabes que la cédula va a aumentar. La propiedad del material no va a aumentar, es una propiedad específica el esfuerzo, pero si la presión de operación aumenta, la cédula que vamos a utilizar como material lo va a hacer. Pues bueno, espero te haya gustado este video. En la otra parte vamos a hablar sobre el diseño de la tubería. Por el momento hablamos del cálculo de la cédula. Saludos.